Vamos a hablar con Quique Viale, con quien ya hemos hablado en otras ocasiones, amigo de la casa, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, integrante del colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial también. Bueno, Quique Viale, vos sos uno de los que quieren que la gente se muera de hambre, ¿no? ¿Qué tal, Milciades? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes. Buenas No, son tardes. muy desafortunadas, como siempre, ¿no? Las declaraciones del presidente. Y en este caso tenemos que agregarle esa barbaridad que es algo que se los dice al movimiento ambiental hace décadas, ¿no? En realidad, no hay nada que nos muramos más de hambre si se acaba el agua de los argentinos, ¿no? Los glaciares son las reservas de agua de gran parte de nuestro territorio, ¿no? Nosotros estamos del lado de la cuenca del Plata, que tenemos el Paraná, Río de la Plata, pero no nos damos cuenta que gran parte del país depende de esas reservas de agua que se forman en la cordillera y precordillera y que van dando vida a muchos de los ríos que surcan nuestro territorio, que a su vez dan vida y trabajo. No hay actividad productiva, no hay actividad agropecuaria, no hay producción de alimentos sin agua, no hay vida sin agua. Entonces, no, una actividad, lo que está proponiendo el presidente es sacrificar nuestros glaciares para la gran minería transnacional, que va a ser una actividad que dura 15, 20 años, y después los glaciares, que están hace milenios, no van a estar más. Porque una vez que se destruye un glaciar, no hay forma de reconstruirlo. Digo porque estamos viviendo una época de retroceso por todos lados, pero hay cosas que vamos a poder reconstruir, ¿no? Ujú. Digo, con el tiempo, lo que sea. Pero esto no. Esto no, venga el presidente que venga, la presidenta que venga, venga quien venga. Si el glaciar está destruido, no existe más. Y ese glaciar forma parte de un ecosistema que no va a estar más tampoco. Entonces esa ¿Y es la gravedad y la alarma que tenemos. y Esto por en qué, realidad es un... Sí. por qué esta búsqueda y esta desesperación por sancionar esta ley que habilite la explotación? En estos lugares, ¿no? Nosotros tenemos una ley de glaciares que es del año 2010, 15 años tiene. Una ley que fue muy peleada, que en una madrugada, era la época de ampliación de derechos, ¿no? Me acuerdo que cuando se votó definitivamente la ley de glaciares en el Senado, en la Cámara de Diputados, la misma noche, mirá la actividad que tenía el Congreso en esa época, se estaba votando el matrimonio igualitario. Imagina, o sea, nos juntamos en la plaza, era increíble esa plaza, pues De se acuerdo. juntaban los ambientalistas con el movimiento LGTB. Y eh, esa ley que fue muy peleada, se terminó ganando por 2 votos, ¿no? Con mucha presión y lobby de las grandes transnacionales mineras. Esto hay que decirlo, o sea, acá está abogados y abogadas que redactaron la modificación a esta ley. Lo que quieren hacer es modificar esta ley para destruirla, ¿no? Es decir, para sacarle las áreas de protección. Esta ley lo que dice en un artículo es que se prohíbe la actividad minera, algo que no necesitaría una ley, es pura, es razonabilidad pura, ¿no? Es sentido común, en los glaciares y en el ambiente periglaciar. Que ocupa, y esto también decírtelo, en nuestro país, según los expertos, no llega al 1% del territorio nacional lo que protege esta ley. Es decir, que tiene el 99,3% aproximado del territorio para hacer minería, como lo están haciendo, digo. Pero bueno, estas empresas son muy voraces, no quieren ningún tipo de límites. Incluso yo creo que hay parte de esto de que si pueden con esta ley, pueden con todo, ¿no? Por eso no es casual, al final de la locución, ley confiesa que es un proyecto que le llevó el gobernador Cornejo, ¿no? Uno de los gobernadores más nefastos que tenemos, más genuflexo además, ¿no? Es terriblemente genuflexo con el gobierno nacional, pero además uno que quiere habilitar la minería en Mendoza, que está prohibida por una ley que fue una ley muy popular, ¿no? El agua en Mendoza no es sagrada, ¿no? Entonces ahí no querían ese tipo de actividad y está tratando de habilitar la minería hace mucho tiempo. Entonces todo parte de un paquete donde detrás tenés las grandes transnacionales, muy poderosa, tenés al gobierno de Estados Unidos, al AmCham, parte del acuerdo nosotros consideramos es este también. Estados Unidos está muy voraz de lo que ellos llaman minerales críticos o minerales para la transición energética, así dicen, para tratar de pintarlos de verde. Pero Claro. mucho tiene que ver con minerales que se necesitan para este aumento de la beligerancia que hay en el mundo, ¿no? Las guerras que hay en el mundo, que son muy demandantes de minerales también. Es decir, es falso que esto es todo para una transición energética. Entonces,
es parte de eso. China tiene hay geopolítica detrás de esto también, ¿no? China tiene muy cubiertos sus minerales porque tiene una gran política de diplomacia y porque tiene un territorio muy extenso, además, donde tiene minerales propios, y Estados Unidos quiere cubrirse de eso también. Entonces, acá Ahora, sienten que tiene una eh, estrella más, ¿no? Creen sí, que tiene. Quique, todo esto se hace en nombre de una aventura, de un gran porvenir para nuestro pueblo, y entonces se enuncian masivas incorporaciones laborales a través de de estas explotaciones, un crecimiento económico que derramará sobre nuestro pueblo. ¿Cuánto hay de cierto en eso? El, es todo falso eso. Nosotros hicimos un libro, o sea, tanto cuando se hizo la primera ley de la serie, hicieron exactamente lo mismo. Empezaron a tirar mentiras, falsedades a la opinión pública, muy apoyado por los medios de todo tipo, incluso progresistas, que son fácilmente también captables, eso es bastante jodido. Y empezaron a decir mentiras. Y nosotros nos desesperamos. Digo, nosotros era un colectivo con investigadores del CONICET, economistas, que sabemos los datos objetivos de este tipo de actividad, y empezamos a hacer documentos en ese momento para tratar de rebatir esto y llevarle a los legisladores de ese momento, que era otro congreso, Milciades, ¿eh? Estaba Pino Solanas, Bonazo, o sea, lo que es ahora el Congreso es lamentable, ¿no? Sí, claro. En todo sentido. Pero, o sea, había debates interesantes, gente con altura, ¿no? Y, y terminó en un libro, que se llamó 15 mitos y realidad de la minería transnacional, que se terminó editando en 6 países, un libro que hicimos entre muchos profesionales. Y uno de los primeros mitos es ese: la minería genera trabajo y dólares para el país, y lo pudimos comprobar con datos oficiales, y lo puede comprobar cualquiera. La minería en Argentina emplea el 0,045% de la población económicamente activa. Pero uno puede decir, che, bueno, entonces por eso tenemos que impulsar la actividad. Bueno, en provincias donde la minería está muy avanzada, que uno la muestra como ejemplo, San Juan, por ejemplo, que todos dicen, ha pegado una transformación, San Juan, menos del 1% del empleo privado es con la minería. Y no solo eso, las regalías que paga la empresa minera Barrick Gold en San Juan, una de las minas más grandes de América Latina, donde saca miles de millones de dólares, representan, y estos son datos objetivos, no estoy haciendo ningún análisis de valor, o sea, sí un análisis de datos, pero no de valor. Del presupuesto provincial, las regalías representan también menos del 1% de todo el presupuesto del año. Y esto pasa en toda América Latina, porque es una historia de saqueo. O sea, en Chile, que uno va a decir, bueno, vamos a Chile, Enrique, vos me estás dando ejemplo. En Chile la minería tampoco emplea tanta gente, entre el 3 y el 4%, y eso que es un país minero, entre el 3 y el 4% de la población económicamente activa, y en Perú, que también es otro país minero, también. Son los mismos datos. Y no solo eso, y termino con esto, sino que las áreas más pobres de cada de estos países son donde hay actividad minera. Y en nuestro país eso se da calcado. Catamarca, por ejemplo, tuvo un emprendimiento minero hasta hace muy poco tiempo, de los más grandes de América Latina, durante más de 20 años. Uno diría, bueno, esto es Suiza. Bueno, no, Está bien. Catamarca tiene los peores Ahora, índices socioeconómicos de Argentina, ¿no? entonces, la ecuación destrucción del ambiente y generación de empleo da negativa. Tal Da cual. negativa. Seguramente lo que dará positivo es la cantidad de recursos económicos que quedan para el país. ¿O tampoco eso? Tampoco nosotros tenemos, y esto es muy importante decirlo, nosotros tenemos una ley de los años 90, ¿no? La otra década infame, ahora con esta, o no sé si, espero que no sea década esta, pero esta época, eh, la llamada Ley de Inversiones Mineras, ¿no? Yo laburé con Pino, ¿se acuerdan Pino que decía es un escándalo? Sí. Que se lo conocía por eso y nos divertíamos por eso. Bueno, es un escándalo, era por el saqueo minero, o sea, ahí nació un escándalo, después le decía por otras cosas. Y era por esta ley, una ley que establece una serie de exenciones impositivas y financieras brutales, coloniales, absolutas, que no tiene ningún otro país del mundo, y que nadie se animó a modificar. Eso siempre lo criticamos, ¿no? En los 10 años, 12 años de progresismo que tuvimos, a pesar que Pino había presentado proyectos, nosotros presentamos proyectos, nadie se animó a modificar y sigue vigente hasta hoy. Pero a eso hay que sumarle
la nueva modificación que se hizo, la nueva entrega, que es el RIGI, ¿no? El régimen de incentivo a las grandes inversiones de la ley Bases, que está vigente y que no es como los supermercados que te dicen que las promociones no se acumulan. En este caso sí se acumulan. Es tragicómico lo que estoy diciendo, pero se acumula. Entonces, los beneficios que tienen son impresionantes y los números son esos. Por ejemplo, se habla de inversiones de miles de millones de dólares y en realidad son muchos bienes de capital, camiones muy grandes, maquinaria muy especializada, que viene importada del exterior y por estas leyes tienen prohibida cualquier tipo de arancelamiento por el ingreso al país. Entonces, es verdad que la inversión puede ser de 100 millones de dólares por esta maquinaria, pero en realidad esos 100 millones quedan en los países donde se hizo ese camión, ¿no? O esa maquinaria. Ni siquiera ingresan, pero después nos dicen, en los diarios sale eso, ¿no? Y así es gran parte de todo. Y las regalías, eso, el tope de regalías que le digo, que está en la ley de inversiones mineras, que establece que ninguna minera va a pagar más del 3%, que al año siguiente, en el año 97, después de haber sancionado esta ley, hicieron una corrección porque se habían quedado cortos en el saqueo y dijeron que ese cálculo del 3% es valor boca de mina, que es descontado un montón de gastos, etcétera, y queda 1,6%, que es lo que paga Barrick Gold en este momento en San Juan. O sea, es un saqueo de lo peor de lo peor. Obviamente que estas empresas se recontra enriquecen, son miles de millones de dólares, estamos hablando de eso, que pagan campañas provinciales, por eso los gobernadores se desesperan. Los gobernadores tienen toda una maquinaria ahí también de ser proveedores de servicios, sus empresas. Hay una casta política en las provincias mineras que son las que le prestan los servicios. Y las mineras, como una forma de coima en blanco, contratan esos lugares porque es la forma también de satisfacer. Entonces, es todo eso, pero no hay bienestar ni social ni económico para estas empresas, para estas provincias, ¿no? Para las empresas sí. Sí, para las empresas fundamentalmente. Quique, estamos medio apurados de tiempo, pero Sí. te quería cambiar de tema, aunque sea brevemente, si podemos retomarlo en otro momento, Sí. pero el gobierno sacó una resolución que la anunció Terminator, Sturzenegger, ese nefasto personaje, en el cual modifica las formas de contratación, las formas de servicios en los parques nacionales. Abre la posibilidad a la explotación comercial dentro de los parques nacionales. Esto diría Pino, ya que lo citaste, es otro escándalo. Es así, ¿no? Estamos en un periodo de regresiones absolutas. En materia ambiental ni les cuento, o sea, estamos viendo tantas regresiones que no damos abasto. Es un poco la lógica que tiene este gobierno de todo y de la naturaleza mucho más, ¿no? Solo una mercancía a ser explotada y una especie de disneylanización, no sé si me sale bien, Sí, de los bastante parques bien. nacionales, ¿no? Una especie de... Los parques nacionales tienen el primer valor del parque nacional es la conservación, la preservación, ¿no? De lugares y cosas y sujetos, ¿no? Porque también está el Yaguareté es un parque nacional, perdón, es como un parque nacional, pero es un monumento natural, como un parque nacional movible sería. Claro. No me extrañaría que quieran ponerle, esto es como una especie de serie distópica, ¿no? Que le van a poner publicidad al lomo del Yaguareté, o sea, la lógica es esa, ¿no? Entonces dejar, y esto atenta contra esa función primordial, por supuesto que también es socio y recreación de los argentinos, pero en un ámbito natural. Esto es lo que abre la puerta es al descontrol, o sea, Parque Nacional tiene una historia de mucho cuidado, de que no es que no hay actividades turísticas en los parques, está lleno Claro. el Parque Nacional Iguazú, ¿no? Con la catarata del Iguazú, debe ser uno de los lugares más visitados de Argentina por lejos, con turistas, digo, no es que está prohibido, es un prístino sin tocar, pero está muy controlado. Esto abre la puerta, bueno, a disneylanizar, no sé si se dice así, los Ayer, parques y la lógica. No, y la ayer, lógica que subyace, y termino con esto, es, sí. señores, hagan actividad económica porque nosotros cada vez le vamos a dar menos plata, que es lo que están haciendo. Entonces, Claro. una especie de desesperación que va a terminar el guardaparque siendo animador de fiestas infantiles, ¿no? Que es como un poco el objetivo que tiene. Bueno, tendría que terminar ahí. No, está Iba a bien que nos leer riamos, Miltiades, las ¿no? Para modificaciones. restaurar. ¿Cómo? Sí. No, está bien que nos riamos un poco porque es todo Sí. desesperante. No, por eso decimos tragicómico.
Claro, claro. Alguna de las... Ayer dijo Sturzenegger, bueno, queda automáticamente autorizada la instalación de infraestructura efímera. Si amontaste algo ahí, dice, no hace falta, no se van a pedir más estudios de impacto ambiental. Y da como Claro, es una ejemplo, locura. antes sabía que iba alguien a dar una clase de yoga y tenía que presentar el estudio de impacto ambiental. No, papá, No es nadie. así. Claro. Lo que pasa que, a ver, lo que va a abrir esto es ponerle, imagínate, una gran corporación dice, quiero hacer algo dentro con las cataratas del Iguazú de fondo. Me quiero casar con las cataratas, alguien millonario. Esto abre la puerta al dinero que lo pueda todo, ¿no? Entonces, voy a instalar una carpa. Bueno, antes, primero no estaba autorizado, pero de última decía, bueno, vamos a ver qué impacto tiene esto, porque ahí viven fauna, flora, y ahora va a estar eso liberalizado. Entonces, por eso digo que es distópico tipo serie de Netflix, ¿viste? Porque vamos a ver eso, ¿no? Una publicidad, no sé, sobre las cataratas, ¿no? ¿Viste? Como lo veíamos en películas que son medio futuristas, pero Sí, de sí. un futuro distópico, ¿no? Y eso es lo que pareciera que buscan, ¿no? Bueno, Quique, Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientales, un abrazo grande. Tema central, no está escindido este tema de la destrucción de la industria, la destrucción del empleo. El secreto es primarizar la economía, Tal cual. destruir la soberanía y destruir el futuro, en definitiva. Tal cual. Lo de primarizar la economía hay que mirarlo con mucha atención porque es el gran objetivo, ¿no? Y es algo que atenta incluso con un futuro, con la característica argentina, es industria, pujante, y lo que quieren es reprimarizar la economía al máximo, que seamos solo proveedores de naturaleza para el norte global, como si eso fuese un destino y no lo podamos discutir, ¿no? Y eso tiene grandes ganadores, por supuesto, que son muy pocos, no sé, a diferencia de la industrialización, donde hay un montón de trabajadores, etcétera, trabajadoras, y además es ambientalmente mucho más sustentable, ¿no? Para ocupar el país, etcétera. Este quiere un país vacío, solo las grandes ciudades, y después vacío para poder ser, digo, lo digo porque si rompes un glaciar, la gente se va a tener que ir, los pueblos de abajo de ahí van a tener que emigrar. Y lo van a hacer en silencio, no nos vamos a dar cuenta, y eso termina en los cordones, como cuando de las ciudades, que después vemos, ¿no? Las villas en el Gran Resistencia, el lugar más pobre de Argentina, por ejemplo. Y Claro, bueno, y así. Pero bueno, así es. gracias, Milciades, por tocar el tema. Muchas gracias. Un abrazo grande, un abrazo grande. Saludos.